Bien, una primera definición, la fotogrametría, entonces es una técnica que consiste en realizar mediciones. ¿Mediciones en qué? En unas imágenes, en unas fotografías, de ahí el nombre, fotogrametría. Vamos a medir dentro de la fotografía. ¿Qué vamos a medir? Vamos a sacar la forma, las dimensiones, es decir, la longitud, el ancho, el alto, etcétera, y la posición muy precisa de los objetos, usando, entre otros, la paralaje. Entonces, esta palabra de paralaje es muy importante porque es, digamos, la base de lo que nos permite calcular la altura de los objetos. Cuando usamos una imagen sola, una fotografía sola, solamente sabemos en qué dirección quedan los objetos, pero no podemos calcular para nada las dimensiones, volúmenes, forma, etcétera, ni posición de los objetos. Porque estamos viendo un mundo que estaba en tres dimensiones, lo estamos viendo en dos, sobre una fotografía. Entonces, para recuperar esa tercera dimensión, vamos a usar dos fotografías tomadas desde dos puntos de vista diferentes. Y lo que sucede es que entre esas dos fotografías, un mismo objeto aparece desplazado. Vamos a ver unos ejemplos. Y es ese desplazamiento que nos da una información sobre la altura del objeto. Un objeto alto aparece muy desplazado en comparación entre la primera fotografía y la segunda fotografía. Un objeto plano va a aparecer sin paralaje o con muy poca paralaje, con poco desplazamiento dentro de la primera imagen y en comparación con la segunda imagen. Entonces, aparalaje significa desplazamiento continuo, es un efecto de cambio de posición del observador sobre lo que percibe. Puede ser un ángulo, puede ser una distancia, y es algo que nosotros usamos constantemente con nuestros dos ojos. Tenemos dos ojos justamente para poder ver la tercera dimensión o reproducir la tercera dimensión en nuestro cerebro. Cada ojo ve una información diferente, una imagen diferente del mundo. Puede hacer la prueba, pueden poner un dedo frente a su cara, mirar ese dedo con un ojo y luego mirar ese mismo dedo con otro ojo. Y verán que ese dedo, primeramente, no están viendo exactamente lo mismo. Con el ojo izquierdo vemos más el lado izquierdo del dedo, con el ojo derecho veo más otra parte del dedo. Y también el fondo que hay atrás del dedo se mueve. Mejor dicho, mi dedo se mueve en relación con el fondo, con la pared. Todos esos desplazamientos se deben a que mis ojos no están en la misma posición. Entonces tengo dos puntos de vista diferentes para ver un mismo objeto. Y eso permite al cerebro saber si ese dedo está cerca o lejos de mi cara. Lo que queremos es obtener coordenadas en tres dimensiones de los objetos que vemos en la imagen, en la fotografía aérea. Para nosotros, geógrafos, será en la fotografía aérea, para luego hacer que calcular distancias precisas, áreas, volúmenes, alturas, altitudes, elaborar modelos digitales de terreno, elaborar ortofotografías y tradicionalmente, como les había comentado, se ha usado para preparar hojas topográficas. Esa fotogrametría permite obtener informaciones cuantitativas, un volumen, una altura, una distancia, un área, etcétera. Son informaciones cuantitativas y se distingue de la fotointerpretación, que nos permite más bien caracterizar los objetos, decir qué son, como habíamos dicho, en base a sus colores, su textura, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo digamos, un árbol desde el cielo.
Si no veo el tronco del árbol, significa que el árbol está justamente debajo del avión. Bien. Las cámaras que usamos tradicionalmente tienen una visión, digamos, en perspectiva. Decimos que tienen una visión en perspectiva cónica. Entonces, los objetos que están justo por debajo de la cámara proyectan su imagen de manera vertical hacia la cámara. Bien. Por eso es que veo solamente el follaje. El tronco está por debajo del follaje, como debería de ser. Sin embargo, a medida que me alejo de ese punto que está justo a la vertical de la cámara, si la cámara está perfectamente orientada, el punto que va a ver es el nadir. Si se acuerdan el nadir, ya lo hemos mencionado. Si no se recuerdan, pueden mirar eso en internet. Es el punto que está justo a la vertical sobre la superficie de la Tierra, a la vertical de, por ejemplo, un avión, un satélite o otros objetos. Bien. A medida que me alejo, del nadir, a medida que me alejo del punto que está aquí en el centro, entonces los objetos empiezan a aparecer recostados, aquí ligeramente recostados. Es una distorsión que llamamos radial, radial desde el centro. A medida que me alejo del centro, se aparece una distorsión por el efecto de perspectiva cónica. Los objetos que están aún más lejos del centro aquí de la imagen, que en lo ideal sería representarían aquí el nadir, aparecen aún más recostados. Bien, todo eso se debe en la forma en que captamos informaciones en terreno con la cámara. Bien, eso es algo que podría ser incómodo, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si quiero digitalizar la información que veo en la imagen, va a ser complicado porque el tope del árbol no está encima de su base. Entonces, ¿cuál es la coordenada del árbol? Pues la coordenada debería de ser la que veo aquí, la que veo en la base del tronco. Entonces, simplemente el tope del árbol queda muy desplazado hacia el noroeste y no está en la coordenada correcta. Si digitalizo esa información para luego trabajar con vectores en un sistema de información geográfica, estoy cometiendo un error. El tope del árbol no está aquí. El tope del árbol en la proyección correcta debe estar ahí, encima del tronco. Bien. Entonces es algo incómodo, pero es algo también que podemos aprovechar, que podemos usar para medir la paralaje entre dos imágenes y ver qué tan alto, qué tan bajo es ese objeto. Es decir, que vamos a poder aprovechar eso para calcular su altura y también, con una etapa adicional, su altitud. Aquí estamos viendo entonces una fotografía real, digamos del centro del país, que fue tomada por un dron. Estamos viendo lo que vimos en el modelo anterior, es decir, que los árboles aparecen recostados. El centro de la fotografía no está aquí, es un estrato de una gran fotografía. El centro queda un poco más para el oeste. Por eso, digamos, quedaré por ahí, creo. Pero bueno, vemos bien que los árboles aparecen aquí recostados hacia la derecha, que sería hacia el este, si la imagen está bien orientada. Aquí estamos viendo los mismos árboles, fíjense que son los mismos, simplemente desde otro punto de vista. Es decir, que lo que hizo el dron fue sobrevolar de oeste hacia el este. Cuando pasó encima de esta zona, tomó una fotografía y los árboles aparecen con ese efecto de perspectiva cónica, recostado
hacia el este. Luego el dron siguió volando, se paró encima de este punto más o menos, tomó la fotografía y de nuevo entonces los árboles aparecen recostados de manera, una distorsión radial desde el centro de la fotografía en todas las direcciones. ¿Okay? Para esta vez entonces aparecen recostados en la dirección opuesta, es decir, hacia el oeste. ¿Qué sucede? Entre esas dos imágenes, lo que podamos hacer es, con un ojo ver una imagen, con otro ojo ver otra imagen, y nuestro cerebro va a recrear la percepción de ver eso en relieve, que es típicamente lo que se usa en los cines para ver en tres dimensiones. Un ojo ve una imagen, otro ojo ve otra imagen, y por eso es que usamos lentes cuando vemos películas en 3D. Aquí sucede lo mismo, podemos hacer lo mismo con nuestros ojos, podemos hacer lo mismo con unos aparatos especiales que se llaman estereoscopios, aparatos digamos mecánicos, y podemos hacer lo mismo con un programa cuyo trabajo es identificar, reconocer cuáles son los objetos homólogos. Es decir, este árbol que tengo aquí, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es dentro de la primera fotografía? Aquí es la segunda, esta es la primera. Entonces, el trabajo va a ser reconocer los objetos. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo árbol. Y luego entonces calcular la diferencia que hay, la paralaje que hay entre el tope de este árbol y el tope de ese mismo árbol visto en la segunda fotografía. Lo mismo vamos a hacer con los demás objetos visibles en la imagen, otros árboles que podemos asociar, y de esta manera poco a poco estamos construyendo un modelo de las alturas de cada uno de esos objetos dentro de la imagen. Obviamente lo estamos haciendo solamente para los objetos que podemos ver en esta y en esta imagen, o sea, en las dos, es decir, las áreas que podemos ver desde dos puntos de vista diferentes. Bien, esa fotogrametría se basa en fotografía, es decir, un término que significa dibujo con luz, que es la técnica que permite obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Esa fotografía nació realmente hace mucho tiempo con el principio de la cámara oscura, que es algo que vamos a ver. Es decir, que simplemente si tenemos una caja, hacemos un hoyito muy pequeñito en esa caja, los rayos de luz del exterior van a dibujar una imagen en el fondo de la caja. Hoy estamos usando lo mismo, el mismo principio, pero en el fondo de esa caja tenemos un material que recibe la luz y imprime una imagen que podremos usar luego, que podremos sacar. Eso es, digamos, el fijado, o sea que se fija, perdón, el fijador, es decir, un medio sensible a la luz, o que es sensible de manera química, que es lo que hacíamos con las películas, o que es sensible de manera electrónica, para convertir esa energía en una señal electrónica y en valor, algo que habíamos visto con los CCD, si se acuerdan, cómo esos CCD conviertan la energía que acumula de los fotones en un conteo digital entre 0 y 255, si está codificado en 8 bits, o mucho más de ahí, si está codificado en 16, 20, etcétera, bits. Esa fotografía entonces es la base de la teledetección, es decir, que estamos detectando informaciones sobre los objetos en tierra sin tocarlos
en cualquier parte del mundo, pues potencialmente, y no afectamos esos objetos. Simplemente estamos captando la energía que esos objetos reflejan. Hay técnicas de fotogrametría de manera oblicua, eh, y veremos algunos ejemplos. De hecho, podríamos hacer unas prácticas. Obviamente no la vamos a hacer en terreno por el COVID y porque no tenemos dron, pero buscaremos otra manera de que entiendan cómo funciona ese procedimiento y que lo hagan ustedes en casa. Pero lo más común para nosotros es trabajar con fotografías verticales, aplicar la fotogrametría vertical, basado en un avión, un dron, es decir, un vector que carga la cámara, el sensor. La imagen es la grabación de un terreno que estaba en 3 dimensiones sobre un plano en 2 dimensiones, ¿ok? La fotografía. Y para de nuevo recrear la tercera dimensión, entonces vamos a necesitar 2 imágenes con 2 puntos de vista diferentes, pero que cubran el mismo espacio, el mismo territorio. Eso nos va a permitir matemáticamente recuperar la posición en 3 dimensiones de los objetos, es decir, saber dónde están en planimetría y saber cuál es la altura y altitud de esos objetos. Se toman de manera que haya un solapamiento entre fotografías para formar lo que llamamos entonces pares estereoscópicos. Las dos fotografías que vimos anteriormente son pares estereoscópicos porque permiten ver los mismos objetos desde 2 puntos de vista diferentes. ¿Cómo captamos una imagen? Aquí tenemos una representación en 3 dimensiones de lo que hace una cámara. Una cámara que tendría aquí o una película en el fondo o una matriz de SSD. Aquí tenemos el centro de proyección, es el lugar donde está el lente de la cámara. Ahí eso se llama el fondo de cámara, y ahí es que los rayos de luz imprimen su imagen. Abajo tenemos obviamente el espacio, la superficie terrestre. Y este cuadro negro, este cuadrado negro, representa el área que cubre la fotografía. Es decir, aquí tengo mi cámara que está mirando hacia abajo. Como dijimos, en lo ideal está mirando el nadir, el punto que está exactamente a la vertical. No es siempre así, pero en lo ideal debería ser así. Y entonces todos los objetos que están aquí reflejan la luz del sol en muchas direcciones, pero algunos de los rayos que quedan reflejados volverán a pasar por el lente de la cámara e imprimir su imagen sobre el fondo de cámara. Por ejemplo, aquí tengo en esta esquina un punto A grande, A mayúscula, en la vida real, digamos en terreno. ¿Qué sucede con ese punto A? Recibe los rayos de luz del sol, refleja esos rayos de luz en múltiples direcciones, y entre todas estas reflexiones, pues entonces va a reflejar también la luz en esta dirección. Pasa por el centro de proyección, el lente de la cámara, y va a seguir su trayectoria para imprimir su imagen aquí en el fondo de cámara, en A pequeño o A minúscula. Es digamos, una norma en fotogrametría de lo que los objetos que están en terreno se representan con mayúscula y las imágenes de esos objetos, es decir, la energía que quedó impresa en el fondo de cámara se representan con una letra minúscula. Entonces aquí tenemos el rayo de luz y aquí la impresión de la imagen de A grande, A mayúscula, sobre el fondo de cámara. Lo mismo va a suceder con cualquier objeto que está aquí,
en la extensión de la imagen. Esta imagen va a quedar elaborada de manera que llamamos en negativo, es decir, que los elementos van a salir invertidos en la imagen. Entonces, si volteo esta imagen, ese negativo, y lo pongo aquí, tenemos la misma imagen, pero llamamos aquí eso el positivo. Entonces, simplemente para explicarle por qué tenemos esto representado aquí, es esta misma imagen, pero volteada, de tal manera que ahora vemos, digamos, la imagen correcta, como sale al final sale al final en la computadora, por ejemplo. El punto A minúscula aquí, en el positivo, debe salir del mismo lado que el A mayúsculo, es decir, debe salir en esta esquinita. Si ustedes se fijan, en el negativo sale en la esquina opuesta, sale invertido. Dentro de esa imagen que llamamos el positivo, la imagen final, en el centro tenemos algo que llamamos el punto principal, que es el punto de referencia, y hacia la derecha aquí tenemos el eje X y hacia arriba el eje Y. Simplemente por cada píxel de la imagen o cada objeto en la imagen, cuando hablamos de una imagen que fue realizada por película, pues vamos a poder darle una coordenada dentro de la imagen. Bien, por ejemplo aquí esta esquinita, o vamos a volver a la esquina del punto A que quedaría aquí, tendría un valor X positivo, por ejemplo 100, y un valor Y negativo, menos Y. Eso es importante porque ubicar los objetos en las coordenadas de la imagen es algo que vamos a necesitar para poder identificar dónde llegó el rayo de luz y poder empezar a calcular la paralaje entre dos imágenes. Bien. No voy a volver sobre eso por ahora, eso lo veremos mucho más para adelante cuando lleguemos a la geometría estereoscópica. Pues bueno, simplemente para, digamos, sentar un poco las bases. Por último, de ese color rosado tenemos el eje óptico, que es algo que tiene que ver con el lente de la cámara. Y los rayos de luz que siguen ese eje óptico son los únicos que no quedan distorsionados. Pasan por el centro del positivo y por el centro del negativo. Es decir, un punto que está por debajo del eje óptico imprime su imagen siempre en el centro del positivo y del negativo, si la cámara está bien calibrada, que vamos a ver que es otro tema. Otra forma de ver las cosas, entonces, ahí lo vimos con una sola imagen. Vamos a ver qué sucede para nosotros poder percibir de nuevo la tercera dimensión. Aquí tengo un terreno, una superficie terrestre, algunos objetos, aquí el suelo, simplemente aquí una casa con su techo y aquí un pequeño bosque. Los rayos incidentes de la luz solar impactan con todos esos objetos, por eso es que los vemos. Esos objetos, en función del tipo de superficie, generalmente tienen una superficie relativamente rugosa, van a reflejar la luz en múltiples direcciones. Si, por ejemplo, el tope de este árbol refleja la luz solar en la dirección opuesta a la incidencia aquí de la dirección de incidencia de los rayos, también siguiendo este ángulo vertical, también para atrás, etc. Los refleja en muchas direcciones. Por eso es que dos observadores diferentes ven el bosque verde. Cuando ustedes ven un bosque verde, también sus amigos que están al lado ven el bosque verde, porque todo el mundo se está aprovechando un poquito de la reflexión de la luz solar. Bien. Esa reflexión, si se acuerdan, depende también de la característica de los objetos, lo
que relacionamos con la firma espectral y nos permite discriminar, separar bien los objetos. En función de eso, hay objetos que absorben ciertos colores y reflejan otros. Bueno, lo que nos interesa aquí es esa reflexión en múltiples direcciones, porque significa que de todos los rayos que quedaron reflejados, algunos van a pasar por este punto. Aquí está mi cámara, es una representación esquemática de una cámara. Aquí está de nuevo el centro de proyección, es decir, aquí el lente de la cámara, y aquí el fondo de cámara, donde está la película o la matriz de CCD. Los rayos entonces de la casa, de los árboles, del suelo, etc. Algunos van a pasar, van a seguir exactamente la dirección correcta y van a pasar por el lente. Van a seguir entonces la misma trayectoria dentro de la cámara hasta impactar aquí con el fondo de cámara. Aquí estamos viendo el fondo de cámara en corte. ¿Okay? Pero si volvemos para atrás, ese fondo de cámara, ustedes entienden que tiene una forma generalmente cuadrada o rectangular. Entonces, ¿qué va a suceder? Si vemos ese corte aquí, lo volteamos, lo aplanamos, vemos lo que capta la matriz de CCD, por ejemplo, eso es lo que va a captar. Va a captar que un píxel logró a recibir la energía del suelo. Entonces lo que va a ver es suelo. En otro píxel más hacia aquí a la derecha va a captar la energía de el tope del bosque. Entonces se va a imprimir la imagen del tope del bosque en la matriz de CCD. Y aquí lo mismo con el tope de la casa. Bien. Eso es la imagen entonces que tenemos al final con una sola fotografía. Eso es lo que vamos a percibir. Si pongo dos imágenes, entonces aquí tengo la imagen 1, aquí la imagen 2. Los objetos no se han movido, están en la misma configuración. La cámara 2, ¿qué va a captar? También va a recibir algunos rayos de luz. ¿Okay? Por ejemplo, la casa aquí reflejó la luz en múltiples direcciones. Un rayo pasó por el lente de la cámara 1, otro rayo pasó por el lente de la cámara 2. Ese rayo entonces va a quedar impreso, se va a imprimir su energía en el fondo de cámara. Fíjense que queda impreso en otra posición. En la cámara 1 estaba cerca del centro aquí de la imagen. En la cámara 2 queda en una esquinita. En la cámara 1 estaba cerca del centro, en la cámara 2 queda en una esquinita. Lo mismo sucede con el bosque, imprime su imagen pero en otro lugar. Y con el suelo, imprime su imagen en otro lugar. Entonces tenemos dos imágenes que cubren el mismo espacio, es decir, ese espacio que está aquí está dentro de la extensión de la imagen 2 y está dentro de la extensión de la imagen 1. Ese pedazo de suelo no, está solamente en la extensión de la imagen 1, pero la imagen 2 no lo ve, no llega hasta ahí. Para esos objetos que están aquí en el centro, sí tenemos dos imágenes diferentes, tomadas desde dos puntos de vista diferentes. Vamos entonces a poder, aprovechar la geometría estereoscópica y crear de nuevo un modelo sobre la altura de esos objetos. ¿Cómo hacemos esto? Ahora tengo mis dos imágenes solamente. Estamos en la computadora o estamos con un aparato mecánico, el estereoscopio. Ya no sabemos cuál era la forma del terreno. Queremos reproducirla de nuevo, crear un modelo. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es
ubicar muy bien la posición relativa de una cámara con la otra. Es decir que, digamos, en un modelo en 3 dimensiones, yo ubico esta primera cámara. La ubico en cualquier lugar, no importa. Lo importante es la ubicación relativa de la segunda cámara con la primera. ¿Dónde estaba la cámara 2 y hacia dónde miraba la cámara 2 cuando tomamos las dos fotografías? Entonces, eso es, digamos, la parte inicial y muy importante de la fotogrametría, es poder recuperar esa geometría. Cómo estaban ubicadas las dos cámaras, una en comparación con la otra, al momento de tirar las fotos. Esa cámara 2 estaba cerca, estaba lejos, estaba más para abajo, más para arriba, estaba volteada sobre su eje o no. Eso es lo que tenemos que definir. Y verán que eso lo definimos con la visión estereoscópica nuestra, o lo definimos con fórmulas matemáticas. Vamos a decir que ahora sí logramos identificar la posición de la cámara 1 al momento de tomar la foto y la posición de la cámara 2. Obviamente, cuando digo cámara 1, cámara 2, generalmente son las mismas. Es decir, lo que hace el avión es que pasa encima del terreno, toma una primera foto, luego sigue avanzando, toma una segunda foto y seguirá tomando una tercera, una cuarta, etcétera, para crear más pares estereoscópicos. Pero aquí, como lenguaje, vamos a decir cámara 1 o cámara 2, sabiendo que fue la misma cámara que tomó dos fotografías, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Pues fíjense, en esta imagen sabemos que aquí se ve un objeto que es fácil de reconocer porque es el único que tiene un color gris, que era el techo de la casa. Aquí tengo píxeles muy gruesos, digamos, pero en una imagen real yo podría reconocer este objeto y decir, bueno, eso es una casa. Es el techo de una casa. Yo tengo la posición del fondo de cámara, que está aquí. Yo sé dónde estaba el lente de la cámara. Yo sé muy bien cómo estaba orientada mi cámara. En este caso estaba mirando hacia la vertical. Por lo tanto, puedo modelar la dirección que tomó el rayo óptico. Es decir, si se recuerdan, el rayo óptico cuando tomamos la foto salió del suelo o del techo de la casa, cogió esa dirección y plasmó su imagen aquí, en este píxel de la imagen 1, que es este. Lo que vamos a hacer nosotros es el camino inverso. Yo veo aquí en la imagen 1 la imagen del techo. Yo sé que es el píxel que está acá. Por lo tanto, yo puedo dibujar un rayo de luz que sale de ese píxel, pasa por el lente de la cámara y sigue su camino en esa misma dirección. Es lo que hicimos aquí. Con una sola imagen, yo sé hacia dónde, en qué dirección estaba ese techo, pero yo no sé cuál es su posición real. Es decir, no sé si el techo de la casa está aquí frente a la cámara, si está ahí o si está allá abajo. Quizá a lo mejor estaba más para abajo todavía, más lejos todavía de la cámara. Eso es algo que no puedo obtener, la información que no puedo obtener con una sola imagen. Pero tenemos otra imagen, la imagen 2. En la imagen 2 también identificamos un píxel, identificamos que son puntos homólogos. Se trata del mismo objeto. Eso es algo muy importante. Es la base de la visión estereoscópica, es identificar que esto y esto es el mismo objeto. Pues vamos a ver que sí, ok, identificamos de que estos dos píxeles corresponden al mismo objeto. Voy a hacer lo mismo, entonces mi cámara 2 la tengo bien ubicada aquí en el espacio. Yo sé hacia dónde estaba mirando la cámara. El píxel del techo de la casita
queda en esta esquina de la imagen 2. Entonces voy a poder dibujar el rayo óptico inverso. Si aquí tengo un píxel del techo de una casa, significa que el rayo óptico siguió esta dirección. ¿Ok? Entonces vamos a seguir dibujando esta dirección. Y, lógicamente, ¿dónde estaba el techo de la cámara? Puede estar solamente en este punto, en el punto de intersección de los dos rayos ópticos. Y ya yo sé dónde estaba el techo de esa casa. Estaba a esta distancia y esta distancia de la cámara 1 y la cámara 2. No hay otra solución. El techo de la casa no puede estar aquí. ¿Por qué? Ok, porque está en esa dirección sobre la imagen 1, pero no está en esa dirección sobre la imagen 2. Aquí es el único punto que valida esas dos condiciones. Y lo mismo vamos a hacer entonces para los demás objetos. Aquí tengo los píxeles de bosque que salen de esta posición en la imagen 1, entonces siguen esta dirección. No sé si están cerca de la cámara o muy lejos de la cámara, pero reconozco los mismos objetos en la imagen 2. Por lo tanto, yo sé que el tope del bosque estaba aquí, donde se juntan los dos rayos ópticos. Y lo mismo con el suelo. Lo que estoy haciendo entonces poco a poco es crear una nube de puntos. Y eso es lo que vamos a hacer en realidad con la fotogrametría, es crear nube de puntos con objetos homólogos en las imágenes, bosque con bosque, suelo con suelo, etc. Y con sus respectivos rayos homólogos, los rayos de luz que en camino inverso salen del fondo de cámara, siguen una dirección y se intersectan en un solo punto. Entonces cuando vamos a trabajar con los programas digitales, los programas en la computadora de fotogrametría, que es lo que vamos a hacer ahora, lo primero que vamos a sacar es una nube de puntos, lógicamente. Después de sacar una nube de puntos, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente podemos juntar esos puntos. Es decir, que vamos a poder dibujar polígonos. Eso es un corte, por eso se ve como una línea, pero son polígonos que juntan los puntos. ¿Y qué tengo ahora? Pues tengo una superficie aquí que me permite representar el relieve. Abajo tengo la superficie de referencia, que es típicamente un elipsoide, una superficie teórica y sencilla matemáticamente. Y encima de ese elipsoide voy a poder representar mi modelo digital de terreno, de superficie, de elevación, pero simplemente un modelo que me permite recrear la forma de la superficie terrestre. Obviamente, mientras más puntos homólogos, píxeles homólogos y puntos puedo crear en mi nube de puntos, mejor, porque más detallado sería mi modelo. A lo mejor aquí hay un punto aquí que sería la esquinita del techo de la casa. Entonces yo podría hacer un modelo más preciso, más fino. Aquí queda muy generalizado. Bien. Pero bueno, ya vieron entonces tienen una primera idea de cómo se forma, se representa el relieve con esa técnica. Después de tener un modelo aquí de terreno, pues puedo agregarle una textura, es decir, que cojo una de las imágenes, o digamos una especie de mezcla de las dos imágenes, y la plasmo encima de esto, para no ver solamente el esqueleto aquí del relieve, sino ver también los colores de los objetos encima de ese modelo en 3 dimensiones. Bien, eso es algo que vamos a hacer ahora con el programa PhotoScan.
Entonces ustedes van a abrir su programa PhotoScan, Agisoft PhotoScan. Es un programa que, digamos, es muy fácil de usar, tiene su interfaz gráfica, no tiene muchas opciones, es algo bastante básico para trabajar con la fotogrametría. Que tengo aquí, arriba las herramientas, aquí una especie de panel de contenido, panel de capa, es decir que ahí es que voy a tener mis fotografías. Y aquí el espacio donde voy a tener mi modelo en 3 dimensiones. Ustedes ven que aquí tengo unos ejes, vamos a moverlo un poco, X, Y y Z, y pueden moverse a lo largo, digamos, alrededor de esos ejes, usando esa bola que está aquí en el centro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos típicamente? Lo primero es que cargamos fotografías. Entonces están aquí, Workflow, Add Photos, vamos a agregar fotografía. Obviamente podemos agregar muchos pares estereoscópicos, pero para esta primera práctica vamos a agregar solamente las 2 fotografías que les puse en el enlace del Drive. Aquí tengo entonces un conjunto de 2 imágenes. Aquí está el nombre de la imagen. NA significa no alineado. Significa que todavía no sabemos dónde estaban las cámaras. Si no sabemos dónde estaba una cámara en relación con la otra, no podemos hacer fotogrametría, simplemente. Entonces, es una primera etapa que vamos a tener que hacer, que no voy a explicar ahora cómo funciona. De hecho, eso quedaría casi al final de esta materia. Eh, pero bueno, esta primera práctica es simplemente para sacar la nube de puntos y que entiendan un poco hacia dónde vamos. Aquí podemos ver una miniatura de cada una de esas fotografías y están aquí también. La podemos abrir, damos doble clic. Veo aquí una pequeña laguna de agua bastante sucia, llena de sedimento. Aquí estamos abajo de la mina de Falcon Bridge. ¿Sí? Por eso es que la laguna está llena de sedimentos. Y aquí tengo otra fotografía. Obviamente ustedes ven que hay mucho terreno que está en común entre esas 2 fotografías. Es decir, que hay mucho solapamiento entre las 2 fotografías. Vamos a sacar el modelo para esa área que está presente en las 2 imágenes. Podemos dar clic derecho sobre una fotografía, Show Info. Vamos a ver qué informaciones, qué metadatos puedo encontrar. Tengo la resolución, entonces más de 5000 columnas por 3000 líneas de píxeles. ¿Okay? Aquí están las 5000 columnas y aquí las 3000 líneas. La hora precisa y la fecha en la que se tomó fue en el 2018. La marca del aparato, eso fue tomado con drone DJI Phantom 4 Pro. El modelo y algo muy importante que tenemos que tener con mucha precisión es la distancia focal. No, de nuevo, no me voy a extender ahora sobre eso, pero es un valor que tenemos que conocer para muchos temas de geometría y de saber qué pasa con los rayos ópticos, con los rayos que reflejan los objetos. Entonces ese valor es muy importante tenerlo. Aquí está. El f-stop, veremos también qué se refiere a eso. Tiene que ver con el diámetro de abertura del lente y la distancia focal. El ISO, que es la sensibilidad del fondo de cámara a la luz. Qué tan fácil es para ese fondo de cámara crear una imagen. Necesita pocos fotones o muchos fotones. Eso se determina por el ISO, también es algo que veremos más tarde en el curso.
el shuttle, que es la velocidad en la que se ha abierto y cerrado el diafragma de la cámara. Es decir, que si el shuttle se cierra y se abre rápidamente, poca luz va a poder entrar. Al contrario, si se abre, deja pasar 3 segundos y se cierra, mucha luz va a entrar, posiblemente demasiada. Y aquí una equivalencia de la distancia focal en 35 milímetros no es algo que vamos a usar. Bien. Si tengo mis dos fotografías, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es, como les dije, vamos a ver dónde queda una cámara en comparación con la otra. Fíjense que aquí tengo dos posiciones aproximadas. Vamos a voltear eso bien. ¿Por qué tengo dos posiciones aproximadas? Porque esas fotos tienen en su metadato unas coordenadas de latitud, longitud y altitud. Entonces sabemos que la primera fue esta, 61. El dron siguió hacia el oeste y tomó la segunda fotografía. Lo que no sabemos es, bueno, primero eso lo tenemos, pero de forma aproximada. Ustedes saben que un GPS normal da una precisión de más o menos 5 metros. Entonces, no tenemos mucha precisión y podría ser un problema para reconstruir bien la trayectoria que siguieron los rayos ópticos. No es suficiente para trabajar la fotogrametría. Y el segundo problema que tenemos es que, ok, aquí tengo una cámara, pero no sabemos hacia dónde estaba mirando esa cámara. Es decir, la cámara estaba mirando hacia el suelo, o hacia la derecha, o hacia la izquierda, no sabemos. Eso el aparato no lo guardó en memoria. Es decir, que simplemente el dron no tiene la capacidad de decir cuál era su orientación. Si la cámara estaba mirando a la vertical hacia abajo o no. Bien. Entonces, esa geometría, es decir, con precisión dónde estaba una cámara en comparación con la otra y hacia dónde estaba mirando, lo vamos a reconstruir usando aquí en el workflow esta función aquí de alinear las fotos. Alinear las fotos en realidad es un proceso que a través de ecuaciones matemáticas va a reconstruir la posición relativa de una cámara con la otra, basándose en algunos puntos homólogos. Entonces, ¿qué van a hacer las cámaras? ¿Qué va a hacer el programa? Va a tratar de encontrar objetos similares en las dos fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto bastante fácil de identificar, ¿ok? Lo veo en la otra imagen. Entonces el programa va a reconocer que esto y esto son los mismos objetos. Obviamente lo va a hacer con la mayor precisión posible. No va a reconocer, digamos, esa pequeña península, sino va a tratar de reconocer este grupo de píxeles aquí con el mismo grupo de píxeles ahí. Bien. Él va a hacer eso para unos cuantos puntos homólogos y eso les va a permitir resolver una ecuación matemática. Y la ecuación le va a decir, le va a dar como solución la posición de una cámara en comparación con la otra y la orientación de las dos cámaras, hacia dónde estaban mirando. De nuevo, no entro por ahora en los detalles, simplemente estamos en una primera práctica. Es algo que veremos casi al final de cómo funciona esto, cómo funciona esta etapa. Pero la vamos a aplicar entonces a Align Photos. Ustedes ven que hay unos parámetros, igual no lo vamos a ver por ahora, simplemente le damos a OK, lo damos por defecto. Y el programa está buscando puntos homólogos y está reconstruyendo la geometría del momento en que se tomaron las fotografías. Nos va a decir dónde estaban las cámaras y hacia dónde estaban mirando. Vamos a ponerlo en la dirección correcta. Aquí estaba. Es decir que él sabe ahora con precisión dónde estaba la cámara 1.
Vamos a voltearlo como estaba ahorita. Dónde estaba la cámara 1 y dónde estaba la cámara 2. Y ahora ustedes ven que nos puede decir también hacia dónde estaban mirando esas cámaras. Ya identificó que esas cámaras estaban mirando hacia abajo, de forma casi vertical. Digo casi porque el dron se puede mover un poco con la brisa, la cámara no puede no ser perfecta y no queda totalmente con una mira exactamente vertical, puede haber un ligero desplazamiento. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí abajo? Pues aquí tenemos una nube de puntos ya. Tenemos algunos puntos que fueron identificados o reconocidos como siendo los mismos en una cámara y en la otra. Y el programa hizo lo que hicimos nosotros ahorita con el PowerPoint, es decir, identificó que este objeto, digamos que aquí está el borde de mi península, aquí este píxel, pues identificó que el rayo óptico iba en esta dirección. Con la otra cámara identificó el mismo objeto en esta dirección y donde se intersectan los dos rayos ópticos sabemos que ahí estaba el objeto. Entonces ya tenemos una primera nube de puntos, pero esa nube de puntos sirvió para recrear bien la geometría de las cámaras. A partir del momento en que sabemos dónde está una cámara en comparación con la otra, vamos a poder trabajar con mayor facilidad. Va a ser más fácil identificar los objetos similares. ¿Okay? Doy clic derecho, look through, es decir, mirar a través. Estoy mirando a través de esta imagen 61. Okay. Ahora va a ser más fácil reconocer los objetos que están en la imagen y los objetos similares que están en la segunda imagen. Okay. Justamente porque tengo esa geometría ahora bien definida. Es la siguiente etapa entonces que vamos a hacer. Ya tenemos una primera nube de punto, que es una nube de punto dispersa. No sirve para hacer un modelo digital de terreno, queda demasiado hueco. Pero ahora que tengo esa geometría bien definida, voy a poder crear una nube de punto densa. Ahí está en inglés, build dense cloud, es decir, construir una nube densa. Vamos a dejar eso también por defecto. Bueno, lo voy a poner en high, lo pueden poner en medium, dependiendo de si tienen una buena computadora o no, con buen procesador. Ustedes pueden dejar eso por defecto. Estoy cambiando esos valores porque lo había modificado. Pero lo pueden dejar por defecto y damos clic en OK. Entonces ahora el programa va a tratar de identificar todos los objetos similares entre las dos imágenes para tratar de crear una nube de puntos con muchos puntos, con más puntos posibles. Aquí está el resultado, le doy doble clic, tengo mi nube de punto densa, ustedes ven que son muchos. Y por último vamos a poder conectar todos esos puntos, es decir, vamos a poder crear una malla. Entonces abro aquí Build Mesh, construir malla. Entonces, ahora que tenemos la ventanilla abierta, lo que vamos a hacer es definir sobre qué nube de punto vamos a crear la malla. O sea, es importante asegurarse de que en Source Data tengan la variable dense cloud, nube densa. No la primera, la nube dispersa, que es la que creamos para orientar bien las cámaras. Simplemente porque no hay suficiente punto para hacer un buen modelo. Pueden hacer un modelo, pero quedaría muy generalizado. Entonces, seleccionamos aquí Dense Cloud, si lo tienen por defecto así lo pueden dejar y damos clic en OK. Va a tomar unos segundos en formarse el modelo. Todo depende de la capacidad de la computadora. Pongo esto en pausa en mi caso y vuelvo ahora. Bueno, fue bastante rápido. Ya tenemos el modelo.
Si nos acercamos, ustedes ven que no estamos viendo realmente la fotografía, simplemente estamos viendo pequeños polígonos, son triángulos, y encima de ese triángulo se asignó el color que tenía el punto. Uno de los puntos que se usaron eh, como vértices aquí de la malla. Vamos a quitar esto para ver o sea, ese efecto que se agregó, para ver realmente la estructura, digamos el esqueleto de esto. Aquí donde dice Shaded vamos a seleccionar Wireframe y ahí estamos viendo realmente cómo se ha formado ese modelo. Es decir, que donde tengo puntos, tenía puntos, o sea, puntos de la nube de puntos, y se han conectado esos puntos de los cuales estamos seguros, conocemos bien sus coordenadas, inclusive su altura o altitud, y vamos a conectar entonces esos puntos con unos triángulos y ahí se forma un nuevo polígono. Eso es algo que se hizo sobre todo ese espacio. Bien. Entonces lo puedo representar con los polígonos llenos de un solo color que está aquí. Ese color de hecho lo puedo hasta modificar, damos clic aquí en el modelo 3D y cambiamos el color, podemos coger uno cualquiera, no importa. O le puedo tratar de aplicarle los colores que tenían los puntos de la nube de puntos alrededor de esos polígonos, para tener una primera idea de cómo se va a ver al final mi modelo. Pero bueno, lo que nosotros queremos es tener un modelo más realista. Entonces vamos a coger una de las fotografías, posiblemente parte de una y parte de la otra, y los vamos a plasmar encima de este modelo. Bien. ¿Cómo hago eso? Workflow, construir textura. Vamos a dejar de nuevo todo eso por defecto y luego les explicaré qué son esas variables. Le damos clic a OK y vamos a proceder a aplicar las fotos aéreas, la foto de dron encima de este modelo. Ya terminó, no ven ningún cambio, simplemente es que debemos seleccionar esta opción aquí, texturizado. Y ahora sí tengo mi modelo en 3 dimensiones con los píxeles de las fotos que teníamos anteriormente. Bien. El modelo ha funcionado bastante bien, puede haber errores, obviamente puede haber distorsión aquí, sobre todo en el borde de la imagen, eso es normal, se puede eliminar ese borde, y puede haber cosas ilógicas, ¿no? Si, por ejemplo, el agua aquí, con toda lógica, el agua debe ser perfectamente plana. Entonces, si veo que hay pequeñas irregularidades, eso se puede corregir a mano después. Puedo seleccionar esos puntos, eliminarlo y hacerle entender al programa que todo eso debe ser perfectamente plano. Bien. Ya tiene un primer modelo. Vamos ahora a exportarlo, ese modelo. Se puede exportar en diferentes formatos que se usan en programas así que manejan modelos en 3 dimensiones, como MeshLab. Lo podríamos empezar a convertir como una especie de modelo digital en terreno, pero todavía esto, fíjense que no está georreferenciado. Entonces eso no sabemos, digamos, la computadora no sabe qué tamaño tiene, si es algo grande o pequeño, si es una miniatura o si es un lago de 50 kilómetros de ancho, no se puede saber todavía. Y tampoco sabemos dónde queda eso, en China, en Rusia, no sabemos. Entonces por eso no se podría usar todavía en un sistema de información geográfica, tendríamos que georreferenciar este modelo primero. Lo que podemos hacer ahora es exportar eso como un PDF para compartirlo y usarlo en presentaciones, etcétera, etcétera. Para eso vamos a File,
Seleccionamos Export Model, Export Tiles, perdón, Export Model, Export aquí en diferente formato, y podemos dejarlo aquí en PDF. Podríamos exportarlo en el formato de Google Earth, Autodesk, etcétera, etcétera. Bien, lo dejamos así en PDF, lo guardan en la carpeta que ustedes entiendan. Van a poner prueba modelo SD, ustedes agregarán su nombre y le damos clic aquí a guardar. Lo vamos a dejar aquí por defecto. Podríamos agregar un comentario. Aquí van a poner generado por, pongan su nombre y apellido. Damos clic en OK y ya tenemos nuestro modelo en el archivo PDF. Si busco ese archivo, está acá, prueba modelo, lo abrimos. Es posible que tenga un mensaje aquí de error o que le solicite algo. Simplemente le dan a opciones y autorizan que se visualice esto. Y ya tienen su modelo con su nombre escrito abajo, que ya pueden compartir. Si se fijan, como habíamos dicho, no tenemos escala, no tenemos coordenada, simplemente tenemos una especie de modelo flotante. No sabemos si es grande o pequeño, no sabemos dónde queda, pero sí tenemos ya un modelo que visualmente podemos presentar.